obedecer tu voz y ser entendidos en tus tiempos, y así podamos vivir en sincronía con el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Somos absorbidos, por tu vida en nosotros. Somos absorbidos por tu vida en nosotros. Somos absorbidos, absorbidos por tu vida en nosotros. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo a tus tiempos, yo me sincronizo a tu verdad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo al cielo, yo me sincronizo a tu eternidad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo
decimos una vez más. Recibe gloria, adoración, todo el poder, porque solo tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Recibe adoración, recibe el por siempre. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar un miércoles más del otro lado. Agradecidos por estar en esta última sesión. Cuando comenzamos a hacer la serie, la vamos haciendo semana a semana y no sabemos en qué va a terminar, por dónde Dios nos va a llevar, si bien tenemos un tema, un eje que atraviesa, ¿sí? Un tema, pero nunca sabemos cómo vamos a terminar, cuántas sesiones son. Así que hoy llegamos a la 6ª sesión de esta serie Primero lo Primero. Y la verdad que sorprendida y agradecida al Señor por ver cómo el Padre nos fue revelando cosas que Él quería que nosotros sepamos. Fue profundizando temas, fue profundizando conceptos que tal vez ya teníamos. Así que fue un tiempo precioso.
muy agradecidos al Señor de permitirnos llegar hasta hoy, la última sesión de esta serie. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar presentándonos delante del Padre para esta última enseñanza que Él tiene para darnos. Te invito entonces a que puedas, donde estás, cerrar tus ojos y acompañarnos a poder presentarnos delante del Señor. Papá, gracias Señor por haber provocado, Señor, este tiempo, por haber convocado, Señor, a esta enseñanza, Señor, a esta serie que nos has entregado, Señor, con tanto amor. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder aprender, de poder escuchar, Señor, de poder tener las cosas necesarias para poder estar en casa recibiendo, Señor, lo que vos querés hablar a la casa, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que sos, por todo lo que, Señor, nos entregás, Padre. Queremos, Señor, en este tiempo presentarnos delante tuyo para hacerte saber, Señor, que acá hay corazones enseñables, que acá hay oídos que quieren escuchar. Padre, y te pido que toda palabra que hoy sea emitida, toda palabra que hoy sea soltada, Señor, sea exclusivamente salida desde tu corazón, Señor, desde tu boca, Padre, y que realmente pueda ser una palabra que pueda, Señor, rasgar velos, que pueda, Señor, penetrar corazones, pero sobre todas las cosas, Señor, que sea una palabra que sea recibida con el espíritu correcto, Señor. Que sea, Señor, un tiempo en que todo prejuicio, todo falso concepto, toda medida que quiera ser soltada sobre esta palabra puedan caer en el nombre de Jesús, Señor, y pueda ser esa tierra virgen, esa tierra que está esperando semilla para poder dar fruto, Señor. Realmente queremos despojarnos de cualquier conocimiento previo, Señor, que nos quieran hacer medir o que nos quieran hacer ver con otros ojos lo que hoy vos quieras soltar, Padre. Nos ponemos, Señor, en acuerdo con todos mis hermanos, Señor, para poder estar en un mismo espíritu y poder recibir, Señor, esto con el respeto, Señor, y con la atención que se merece, Señor. Te agradecemos una vez más. Te amamos y nos quedamos, Señor, expectantes a lo que vos quieras hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía esto de que uno no sabe dónde va a terminar. Semana a semana uno va preparando lo que toca ese miércoles, entonces a veces el Señor nos lleva por diferentes lados o tenemos algo proyectado y por ahí el Señor nos quiere agregar algunas cosas o sacar cosas. Algo que tenemos muy en claro es que esto lo maneja el Espíritu Santo y no queremos ser de estorbo ni agregar ni sacar cosas. Entonces, esta última serie, y esto va en modo de confesión, no sabía, esta última sesión no sabía si hacerla o no por el tema. Ya, si recuerdan la primera sesión, ya se acuerdan que empecé diciendo que es un tema que, esto de la primicia, es un tema, cuando uno habla de dinero, es un tema que fue muy manipulado y está siendo manipulado aún por la misma iglesia. Entonces uno trata a veces de esquivar ciertos temas, de no hablar, de no decir o de no hacer una enseñanza. Pero realmente cuando yo recibí esta enseñanza dije, esto tiene que ser soltado también a la congregación, porque a veces tenemos conceptos muy básicos o cosas que quedan ahí muy superficiales y bueno, ya vieron en la profundidad que el Señor nos fue llevando con este tema, ¿no?
Pero justo este último tema, esta última sesión, venía la parte práctica, ¿no? de todo esto. Lo hemos llevado desde una plataforma, desde la profundidad de la palabra, desde ser personas primicias, desde Cristo como nuestra primicia. Pero esta última sesión estaba en duda, les soy sincera, de poder soltarlo. Y yo digo, Señor, no lo quiero soltar porque a mí no me queda cómodo hablarlo, es obvio. Pero aún así el Señor me exhortó a soltarlo porque yo digo, bueno, es verdad, a alguien le puede servir, ¿sí? Como el Señor fue desarrollando esta serie, hay cosas que si bien ya la hemos escuchado, pero a mí me ha pasado de verlo desde otro punto de vista o desde un concepto más amplio y más profundo. Entonces yo digo, ¿por qué no soltarlo y por qué quedármelo? Sería un poco egoísta el decir no lo quiero soltar porque me queda incómodo hablar de este tema, pero bueno, acá estamos y vamos a hablarlo, así que por eso oro y oré para que sea tomado con el espíritu correcto, ¿sí? Y cualquier duda que tengas, como siempre decimos, podés consultar a tu grupo de vida, a los pastores, a algún líder, y si no te congregas, también podés escribirnos. Siempre está el mail de la congre ahí figurando, así que en la medida que podamos responder, lo vamos a hacer. Así que acabamos, ténganme paciencia, oren por mí. No, mentira. Bueno, estuvimos hablando en la tercera sesión, no sé si se acuerdan, hablamos de lo que es la prosperidad. Y como decíamos recién, lo estuvimos tocando desde un tema más amplio de lo que a veces sabemos que es la prosperidad, que es, a veces lo llevamos solamente a que nos vaya bien económicamente, ¿sí? Hablamos que es el significado real de la palabra era un viaje próspero, un buen viaje, un buen camino, ¿sí? Y hablamos esto de que cuando somos prósperos es porque hemos encontrado ese propósito por el cual el Señor nos trajo. Y el Señor ya ha preparado camino, ya nos ha dado un camino próspero, y el hecho de ya tenerlo preparado y ya tenerlo ahí es el poder tomarlo y caminar sobre ese camino. Y cuando hablamos de prosperidad y el significado de esta palabra, lo hablamos más desde la aplicación profética, ¿sí? De esto. Y también decíamos algo muy importante, que es la base, no detenerse frente a la dificultad, ¿sí? No detenerse frente a lo que nos parece que es insalvable, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, pasa que vamos caminando y nos detenemos frente a un problema, ¿sí? Y ahí es como que no seguimos avanzando, no seguimos prosperando, ¿sí? Entonces acompáñame al primer versículo que vamos a leer hoy de la palabra, Marcos, capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahoga la palabra y se vuelve estéril, ¿sí? El espíritu de afán y de preocupación nos desvían, ¿sí?, del significado de proseguir, el cual es el espíritu antiguo de la verdadera prosperidad, ¿sí?, de lo que significa realmente prosperidad, que es proseguir, que es caminar, que es tomar ese camino, ¿sí? Entonces, este espíritu de afán y de preocupación lo que nos hace es desviarnos de este significado, ¿no? ¿Y qué cosas nos detienen? ¿Sí? Nos detiene la preocupación, ¿sí? ¿Qué pasa si no me va a alcanzar? Nos detiene el afán, en otras versiones dice ansiedad, ¿sí? El afán es intentar resolver lo que no podemos resolver. Entonces, estos factores son los que realmente influyen en detener esa marcha, ¿sí? De detenernos, de no seguir, de no proseguir, de no seguir caminando, ¿sí?
Así como la prosperidad es básicamente, es como ese faro, ¿sí?, que me guía por un camino, por otro lado, la pobreza viene como consecuencia normalmente del afán y de la preocupación. ¿Por qué? Porque me sacan de la fe, ¿sí? Cuando yo me detengo a preocuparme o ansiarme, ¿sí?, o afanarme, básicamente me sacan de la fe, entonces me detienen, ¿sí? Es el miedo, es la preocupación, la duda. Entonces nos sacan de la fe. Entre las cosas que entendemos está el hecho que primero todo lo que Dios hace es perfecto, ¿sí? Y cuando Él nos comisiona para hacer algo, eso va a ser perfecto, ¿sí? Va a ser perfecto, no te va a faltar ni te va a sobrar. Recuerdan que hablamos de que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena, ¿sí? Eso perfecto que Dios nos comisiona a hacer es justo, calza justo, ¿sí? No va a faltar ni va a sobrar. Sus mandamientos también son perfectos, ¿sí? No solamente todo lo que Dios hace es perfecto, sino que sus mandamientos también son perfectos. Y encontramos dentro de los diseños de Dios, ¿sí?, y esta palabra de diseño hablamos mucho, esta serie, de entender que detrás de todo el Señor ha diseñado algo y es nuestra misión, nuestro deber, por así decirlo, poder atrapar esos diseños. Y encontramos dentro de los diseños de Dios con el número 3, ¿sí?, en la Biblia. Y el número 3 está asociado con el testigo perfecto. Acompáñenme a 1 de Juan 5. Van a ver que lo que le digo no es algo de numerología, sino que la palabra lo dice. 1 de Juan 5, versículos 7 al 8, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Entonces, si vamos a ver esto que también hablamos, esa huella digital que el Señor deja en su palabra para atrapar estos diseños, ¿sí?, vemos que Dios dividió todo de tal manera que tengamos siempre el testimonio de al menos 3 partes, ¿sí? Si vamos a Juan, que no lo vamos a leer, pero si vamos a Juan 13 y vemos esa situación en la que Jesús le dice que Pedro lo va a negar, ¿sí?, y vemos a ese gallo cantando, ¿sí?, 3 veces, y la negación de Pedro, ¿sí?, 3 veces, que son testigos, ¿sí?, son testimonios de lo que está diciendo, que lo que Pedro estaba diciendo en ese momento no era verdad, ¿sí? Pedro le decía que él no lo iba a negar y Jesús le dice que sí, ¿sí?, y esto sucede. Después Dios instruye la forma de edificar el tabernáculo en 3 partes, en 3 sectores: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el principio Dios establece 3 arcángeles gobernadores, 3 arcángeles, ¿sí?, Miguel, Gabriel y Luzbel. Cada uno de estos arcángeles regían sobre un área específica, ¿sí? Y cuando uno de ellos está fuera de orden, ¿sí?, entendemos que es Luzbel, que luego la caída de Satanás, ¿sí?, cuando uno de ellos está fuera de orden, fuera de lugar, se presenta el caos y la tiniebla. Lo mismo pasa con estos 3 testigos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Si algunas de las 3 están en desorden, se establecen niveles de caos y oscuridad, ¿sí? ¿Sí? Si el alma está mal, enseguida testifica el cuerpo también empieza a enfermarse, lo mismo que el espíritu, lo mismo que el cuerpo, ¿sí? Estos 3 testigos. Y tenemos, ¿sí?, ¿por qué llegó a esto del 3, del número de testimonio, del número me habla de testigo, de testimonio? Tenemos 3 testigos del pacto de Dios,
¿sí? 3 testigos del pacto de Dios. ¿Cuáles son? Los diezmos, las ofrendas y las primicias, ¿sí? Son testigos de Dios. Dios es un dador, ¿sí? Es un dador nato, Él es generoso y siempre hablamos de eso, que Él nos da y quiere que sus hijos también lo sean, ¿sí? Él ha provisto 3 maneras de dar, ¿sí? La ofrenda, el diezmo y la primicia. Estas 3 formas distintas nos llevan a siempre honrar a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos un Dios que le gusta mucho dar y dice que toda dádiva y don perfecto, todo regalo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿sí? Esto nos dice que tenemos un Padre que es generoso, que es dador, ¿sí? Y si nos ponemos un poquito a pensar todo lo que Él nos ha dado, ¿sí? Nos da talentos, nos da capacidades, nos da amor, nos dio a su único hijo, nos da familia, nos da trabajo, nos da, bueno, podemos estar toda la noche diciendo de todo lo que Él nos da, ¿no? Hay 3 formas distintas por el cual podemos honrar a Dios, ¿sí? Por el dar. Los diezmos, ¿sí? Y voy a dar el versículo bíblico para que ustedes lo revisen, pero no lo vamos a leer, ¿sí? Porque si no se va a extender mucho. Los diezmos, ¿sí? Levítico 27:30. Levítico 27:30, para los que están anotando, los diezmos. Las ofrendas, Éxodo 28:38. Éxodo 28:38. Y las primicias, Éxodo 34:26. ¿Sí? De estas 3, las que menos yo he sentido enseñanza son de las primicias, ¿sí? De los diezmos, las ofrendas sí, pero de las primicias es algo que mucho no se habla, pero forma parte de este trío, ¿sí? Forma parte de estos 3 testigos, ¿sí? Del pacto de Dios. Vamos a hablar un poquito de las ofrendas, ¿sí? De las 3 formas de dar, diezmo, ofrenda y primicia, una sola es la que trae incremento, ¿sí? La ofrenda no fue dada por Dios para traer incremento. Y acompáñame a Lucas 6:38, y acá vamos a ver por qué. Lucas 6:38 dice: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Y acompáñame a 2 Corintios 9:6, que habla de lo mismo, dice 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Sí? Estos 2 versículos me muestran que la ofrenda, ¿sí? Tanto Lucas 6:38 como 2 Corintios 9:6, la ofrenda se mueve bajo una ley que se llama la ley de correspondencia. ¿Sí? Uno da poco, uno recibe poco. Uno regala lo viejo, vamos a recibir lo viejo, ¿sí? Uno da abundantemente, recibirá abundantemente. Esto es lo que me dice Lucas y lo que me dice también 2 Corintios, ¿sí? Por eso decimos que la ofrenda no fue dada por el Señor para incrementar, sino que se nos da, recibimos lo que nosotros damos, ¿sí? Es una ley de correspondencia, no trae incremento, uno recibe en función de lo que da. Un claro ejemplo de esto es cuando nosotros regalamos, ¿sí? Para salir un poco de lo que es la ofrenda, pero cómo se aplica en varias cosas, ¿no? Cuando nosotros regalamos, yo no quiero dar algo a alguien que yo no quisiera recibir, ¿sí? Cuando yo tengo que regalar algo, lo hago con la idea de que ese nivel de alegría y de satisfacción que va a tener la persona al recibir es lo que yo voy a sentir, ¿sí? O lo que yo sentiría si yo recibiría algo así.
Bueno, lo mismo es la ofrenda. Por eso mismo, no sé, a un niño no voy a regalarle, voy a caer en el cumpleaños y voy a regalar un par de medias. A ver, si uno no tiene otra cosa para regalar, es fantástico poder ir y llevarle un detalle. Pero cuando podemos regalar, ¿sí? Tener presente esto, está bueno, de decir, yo voy a regalar lo que a mí me gustaría recibir. Ahora, uno no va a andar ofrendando de acuerdo a lo que esperamos recibir, porque no sería la motivación correcta. Lo que estamos hablando acá, bajo qué ley está la ofrenda y con qué diseño, ¿sí? Obviamente que vamos a sacar, esto se da por sentado que uno entiende con qué motivación y con qué corazón va a dar. Si yo voy a aplicar estos 3 testigos, ofrenda, diezmo y primicia, para que el Señor me dé o esperando a ver por dónde me va a caer lo que yo di, no sería la motivación ni el espíritu correcto, ¿verdad? Entendemos que, dijimos desde un principio también, que cuando uno entiende lo que el Señor, lo que Cristo ha hecho, podemos ver lo que nos fue dado y así también podemos honrar y podemos dar a Dios lo que Él es digno de recibir, ¿sí? Por el solo hecho del privilegio que Él nos da de poder darle un poco de todo lo que Él nos brinda, ¿no? Pero vamos con esto de que la ofrenda, sí, no trae incremento, uno recibe en función de lo que da. El diezmo es diferente, ¿sí? La ofrenda básicamente, en un sentido, yo doy y vuelve a mí. En un sentido, digo, porque lo que yo doy en definitiva también es lo que el Señor me da, ¿no? No me pertenece, pero bueno, eso es otro tema. Yo doy y vuelve a mí porque esa es la dinámica de la ley de correspondencia. Aunque en mi mente, como les decía recién, no estoy haciendo esa ofrenda para que vuelva, porque lo hago porque, bueno, total va a volver, no. Vuelve porque es ley, hay una ley espiritual, ¿sí? Dad y se os dará, eso dijo Jesús y bueno, se va a cumplir. El diezmo tampoco fue diseñado por Dios para traer incremento, ¿sí? La palabra diezmo me hace pensar en 10, ¿sí? O en la 10ª parte, es una medida que está asociada a la justicia de Dios. El diezmo más allá de una ordenanza, ¿sí? Es un pacto. Por eso estas 3 cosas son testigos, estoy como los 3 tigres, estas 3 cosas son testigos, ¿sí? Del pacto de Dios. Entonces, el diezmo más allá de una ordenanza es un pacto, es un acuerdo. Y cuando uno lo ve desde ese lugar del legalismo, de yo debo dar la 10ª parte porque hay que darla, no estamos entendiendo lo que Dios quiso hacer al darnos el privilegio de poder darle algo, ¿sí? Y cómo esto afecta a nuestras generaciones. ¿Por qué? A nuestra descendencia. ¿Por qué? Si nosotros contamos desde Adán las generaciones hasta Noé, vamos a contar 10 generaciones, ¿sí? Noé fue la 10ª generación. El 10 que está asociado a la justicia, lo que en justicia le pertenece al Señor, se presenta con Noé, ¿sí? Noé es la 10ª generación y es con Noé, ¿sí? Recuerdan, donde Dios juzga toda la tierra, ¿sí? Recuerdan que lo hace hacer el arca y subir con su familia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder juzgar y traer el diluvio y juzgar toda la tierra. Pero no es tomado también, hablamos de que era una primicia, pero también es en la generación 10, ¿sí? Número 10. Y que cuando el diluvio mata a todo ser humano menos a la familia de Noé son 8, ¿sí? Y 8 me habla de nuevo comienzo. Así que imagínense cómo también podemos ver esto de que el poder dar, ¿sí? Con lo que es justo, que lo que el Señor en justicia le pertenece al Señor, cómo eso también afecta a nuestra descendencia, ¿sí? Gracias a que el Señor encontró a Noé un hombre justo, ¿sí? Es que salva a la humanidad, porque en una primera decisión, o sea, era
el Señor estaba viendo algo que no le gustaba en lo que se había convertido el ser humano y toda la creación, que ya hablamos también por qué, ¿sí? De Adán, del hombre primicia y todo eso. Si no lo viste, revísalo. Pero esta 10ª generación que representa Noé, ¿sí? Hace que también sea bendecida toda una descendencia, todas unas generaciones, ¿sí? Entonces, vamos a Malaquías 3:10, que es el versículo, creo yo, con el que siempre se enseña el tema del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchas veces se enseña o yo también lo he escuchado así, y tal vez, nosotros no es un tema que hemos hablado mucho, lo que es diezmos y ofrenda, por eso me resulta incómodo hablarlo, pero siempre lo he escuchado y también lo he entendido así, que si nosotros diezmamos, Dios va a devolver cosas materiales, ¿sí? Nos va a ayudar a pagar las cuentas, a que haya comida sobre nuestra mesa, ¿sí? El diezmo no fue diseñado por Dios para traer incremento, sino para traer revelación, ¿sí? Lo mismo que la ofrenda. Estos dos testigos, tanto la ofrenda y el diezmo, no fueron entregados, no fueron diseñados para traer incremento, ¿sí? En el caso del diezmo fue diseñado para traer revelación. Porque, a veces conocemos personas que diezman, ¿sí? Y están en pobreza, ¿sí? Hay personas que diezman y están en pobreza, y a veces no entendemos que haya personas tan fieles con sus diezmos y anden tan justos de dinero, ¿no? Hay un concepto de que si yo diezmo, Dios me sostiene y Dios me provee. Eso es lo que siempre se ha enseñado. Pero si revisamos un poco más en el espíritu de toda la palabra, ¿sí? Esta de Malaquías, esta ventana de los cielos no está asociada a que Él nos provea. Cuando Dios habla de proveernos, no es que yo necesito arroz y se va a abrir la ventana del cielo y me va a caer un paquete de arroz o una plantación de arroz, ¿no? Lo que viene como consecuencia del diezmo es revelación. Estas ventanas son ventanas del Espíritu. Cuando yo diezmo y honro a Dios con mi diezmo, Dios lo que trae a mi vida es entendimiento. Las personas que están en contra del diezmo, ¿sí? Y hemos escuchado, o por lo menos me ha tocado escuchar, frases como: yo no encuentro que el diezmo sea del Nuevo Testamento, o creo que eso era la ley, y ya al venir Cristo eso queda atrás. Cuando la persona está en contra del diezmo, ¿sí? No entiende otros asuntos. Su entendimiento de las cosas espirituales se cierra, porque así como se está cerrando el corazón a obedecer el mandato de diezmar, también se cierra esa ventana de los cielos que habla Malaquías, esa ventana espiritual, ¿sí? Esa ventana en el espíritu que derrama revelación, entendimiento. Entonces, entender que las ventanas de los cielos, que nos dice Malaquías, se van a abrir porque yo diezmé, y lo que van a venir de esas ventanas es provisión material, es ver una parte muy pequeña de lo que realmente involucra el diezmo, ¿sí? No estoy diciendo que el Señor no nos sostiene, sí, nos sostiene, y como nosotros somos fieles, Él también es fiel. Su esencia es la fidelidad, entonces creo que no va a haber nada que vaya en contra de eso, ¿sí? Pero entender que solamente estas ventanas de los cielos y el diezmar solo trae esa parte material que necesitamos, esa parte de provisión, de poder pagar deudas, de poder tener comida sobre la mesa, es solamente entender una pequeña parte de lo que realmente
pasa cuando nosotros diezmamos, ¿sí? Cuando nosotros entramos en ese acuerdo, en ese pacto, ¿sí? Las personas que diezman van a tener siempre los cielos abiertos para poder preguntarle al Señor y el Señor va a responder, ¿sí? Eso es una ley. Pero el diezmo no va a traer multiplicación. Si siguen leyendo un poco más en Malaquías, en el capítulo 11, hay una palabra que dice, por vosotros reprenderé al devorador, ¿sí? Recuerdan que lo que leímos recién está en Malaquías 3. Si siguen leyendo un poco más de Malaquías, habla de esto, por vosotros reprenderé al devorador. ¿Quién es este devorador? Entonces, si vamos a lo largo de la palabra, vemos que el devorador busca tomar el fruto de mi trabajo, ¿sí? Devora años, ¿sí? Eso está en Joel 10:25, devora hijos, Apocalipsis 12:4, devora la semilla, Marcos 4:4. También en 1 Pedro dice que el mismo diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo una autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Estamos pactando, estamos acordando, estamos reconociendo una cobertura. Y es un punto de pacto muy particular, ¿sí? La persona que diezma está reconociendo esto, dice, yo tengo esta autoridad sobre mi vida, esta cobertura, ¿sí? Por eso también habla más adelante del devorador, porque al tener esta cobertura, esta autoridad, estamos siendo cubiertos y guardados aún de ese devorador. Por eso digo que el diezmar va mucho más allá de lo que es la parte económica, ¿sí? Esta transferencia de autoridad y de respaldo se da básicamente porque yo reconozco que hay alguien a que yo me sujeto en autoridad espiritual, ¿sí? Entonces, esto es un poco más allá de lo que uno entiende cuando uno diezma, ¿sí? Recuerden que dijimos que no trae multiplicación el diezmo, pero sí trae esa cobertura, reconocemos esa autoridad sobre nosotros y son esas ventanas espirituales que derrama el Señor de entendimiento y de revelación, ¿sí? La primicia, por otra parte, de estas tres formas de dar, es la única que tiene el diseño de poder traer incremento, ¿sí? Esta sí trae incremento. El diezmo le pertenece al Señor, la primicia me pertenece a mí. Y acá hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diezmo le pertenece al Señor porque habla de justicia, de lo que es justo, ¿sí? De lo que el Señor por justicia debe recibir. Pero la primicia me pertenece a mí. Cuando Dios decide terminar con la esclavitud de Israel en Egipto, Él diseña un plan perfecto para no solo quebrar la escasez, ¿sí? Que venía con la esclavitud, sino también para poder expandirlos, ¿sí? Este plan involucra eso, no solo sacarlos de esa esclavitud y de esa escasez que a causa de la esclavitud ellos estaban viviendo, sino también de poder expandir al pueblo de Dios. Acompáñenme a Éxodo 11. Éxodo 11, versículos 5 y 6. El versículo 5 dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha vivido y como nunca más lo habrá. Entonces Dios toma para sí mismo como primicia a todos los primogénitos, ¿sí? Él recoge una primicia y al hacer esto no solo se quiebra la esclavitud que ejercía Faraón, sino también termina con la pobreza de su pueblo, ¿sí? Ya que ellos se van con el oro y con la plata de Egipto. Si vos revisás un poco estos capítulos, dicen que ellos se van. Es más, hasta el mismo Faraón le dice, tomen todo lo que quieran y no los quiero ver más, váyanse, ¿sí? No es que se estaban robando las cosas, ¿no? Ellos se van enriquecidos.
Cuando yo presento una primicia, es algo violento, ¿sí? Se desata una batalla, y esto lo hemos hablado. La batalla que se desata por la primicia, ¿sí? Cuando va, ¿se acuerdan que hablamos? Cuando va al altar equivocado, ¿qué es lo que pasa? Y cuando va al altar del Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Pero ¿por qué digo que es violento? Consideren lo que va a hacer el faraón. El faraón va a salir detrás de ellos para tratar de matarlos, ¿sí? Los quiere de vuelta, pero porque los quiere ver muertos a todos. Y hay varias condiciones, y quizás una de las más importantes es de esto que sucede, es que ellos salen juzgando Egipto, ¿sí? La salida de Israel de Egipto, de por sí es un juicio a la nación que fue la que los retuvo como esclavos. Entonces, en el momento que nosotros presentamos una primicia, estamos juzgando el sistema de esclavitud. Por eso decimos que es violento. La salida que fue a consecuencia de los primogénitos desata la furia, ¿sí?, del sistema egipcio, ¿sí? Por eso Faraón quiere salir a matar a todos, ¿sí?, a todo el pueblo de Israel. Egipto es un enemigo de las primicias. ¿Por qué? Porque fue vencido por las primicias, ¿sí? Fue ese plan perfecto que el Señor ideó de tomar a los primogénitos como su primicia. Fue lo que derrocó este sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera la primicia? Y acá podemos ver otra historia muy interesante que nos va a mostrar cómo opera la primicia. Cuando Dios llama a Josué a conducir al pueblo de Israel, ¿sí?, ya un poquito más avanzado los años de lo que comentábamos recién de la salida de Israel de Egipto, Josué, Dios lo llama, ¿sí?, para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El primer obstáculo que se presenta, que aparece, es Jericó. Jericó se presenta como ese muro muy difícil de poder atravesar y poder romper. Pero Dios va a ser tremendamente fiel con su pueblo porque Él les va a decir exactamente qué tenían que hacer, ¿sí? Esa va a ser la primera batalla para entrar a Canaán. Y Dios le dice que esa es su batalla y que ellos deberían consagrárselas a Él. ¿Sí? Esto lo vemos, vamos a leerlo en Josué, capítulo 6, versículo 19 y 20. Josué 6, 19 y 20, acá vemos lo que el Señor le pide de esta primer batalla que ellos iban a tener. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. ¿Sí? Luego de que pasa esto, de que ellos toman Jericó con la instrucción de que no debían tocar nada, ¿sí?, porque todo eso iba a ir al tesoro del Señor, era consagrado al Señor, aparece un hombre llamado Acán, que en lugar de obedecer lo que habían recibido como instrucción del Señor, él encuentra tres cosas. Encuentra un ciclo de plata, encuentra un lingote de oro y un manto babilónico. ¿Y qué hace? Lo esconde debajo de su tienda. Luego viene la siguiente batalla. Ellos van delante de la batalla, pero las cosas no salen tan bien. Ellos tienen que retroceder, escapan de los enemigos, y Josué se presenta delante del Señor y le pregunta como qué estaba pasando, ¿sí? Si él le había prometido que iba a estar con ellos en cada batalla, ¿sí? Y vemos acá en Josué 7, versículo 11 y 13, qué es lo que el Señor le responde. Josué 7,
versículo 11 dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Por eso son testigos de pacto, ¿sí? Mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Versículo 13, levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Acá nos muestra cómo Israel ha transgredido ese pacto, ese acuerdo que habían hecho, ¿sí? El pecado de un hombre afecta a todo Israel. ¿Sí? El pecado de Acán, esas tres cositas que él escondió, que él se quedó, afecta a todo Israel. La primera victoria con el primer botín le pertenece al Señor, ¿sí? Josué va a pelear con más de 30 reyes. La batalla de Jericó era la primera, pero después había muchas más batallas y el pueblo de Israel iba a poder saquear a sus enemigos y tomar todo el oro que quieran, pero la primera batalla, el primer botín le pertenece a Dios. Él busca la primicia, ¿sí? Pocas cosas desatan tanta violencia en el mundo espiritual como una primicia, ¿sí? Vemos lo que sucede después. Después el Señor los acompaña, ¿sí? en cada una de las batallas, una vez que ellos consagran todo eso y se arrepienten, ¿no? Pero la primicia abre la puerta a la expansión, porque ellos logran ocupar una tierra que ya estaba ocupada, ¿sí? Ellos, si vamos a en sí lo que son, no son excelentes guerreros ni Josué un tremendo general. Ellos venían de 39 años de estar en el desierto, ¿sí? Están descubriendo lo que es forjar un arma, ¿sí? Y aún así el Señor los acompañó. Pero había un acuerdo, había un pacto, que si le daban la primer parte a él, la primer batalla, el Señor iba a poder bendecirlos y acompañarlos en todo el camino que tenían que transitar. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el pacto? Si nosotros le damos el primer fruto de la primera batalla, Él nos va a dar la victoria siempre, ¿sí? Eso es incremento. Porque si ellos le daban el primer fruto de la primera batalla, ellos le iban a dar la victoria siempre. El Señor le iba a dar la victoria siempre. Y eso me habla de expansión, me habla de incremento. La primicia trae expansión sobrenatural, ¿sí? Otro claro ejemplo de cómo opera la primicia, y hablo más de la primicia que de los otros testigos, porque es un tema que no se ha hablado tanto, ¿sí? No se ha enseñado tanto. Y entiendo por qué, porque en realidad acá habla de que, sí, a ver, la primicia desata batalla, es violenta, pero por el peso que tiene espiritual y lo que provoca atrapar este diseño, ¿sí? Si vamos al caso de la viuda de Serepta, ¿sí? El profeta Elías va a Serepta de Sidón y se encuentra con una mujer que literalmente está viviendo en la pobreza, literalmente, pobre. No solo ella, sino que estaba viviendo a causa también, su pobreza era a causa también de lo que vivía el territorio, que estaban pasando por una sequía de más de un año. Y la sequía, sí, es la manifestación de la esterilidad. Entonces, el Señor envía a Elías, al encuentro de esta mujer, y vamos a ver lo que sucede en 1 Reyes 17, del 10 en adelante, 10 al 16 creo que vamos a leer. 1 Reyes 17, 10 dice: Él se levantó y fue a Sarepta.
Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Versículo 13 dice: entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Acá vemos esa palabra primero, ¿sí? Quiero que hagas un pan para mí primero, le dice Elías. Vamos al versículo 14. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Háblame de expansión, ¿sí? Eso se llama expansión. Literalmente lo que salva a esta mujer de morir, ella y su hijo, es que le da la primicia a Elías, ¿sí? Eso no lo logra ni el diezmo ni la ofrenda, lo logra la primicia. La mujer podría haber dicho: no, pará, primero le voy a dar a mi hijo y después le doy a este extraño, ¿sí? Si hubiese pensado como mamá, creo que más de una hubiésemos hecho eso, ¿no? De primero darle al hijo y después al profeta. Si ella hubiese pensado así, probablemente le hubiera dado el pan, ¿sí? Y la harina se hubiera acabado y hubieran muerto. Pero en el momento que ella le da al profeta, es en el momento en que ella cree esa palabra que el profeta le dijo. Y qué violento, ¿no? Porque tener que elegir entre tu hijo y un extraño, imagínense la batalla en el corazón de esa mujer, pero ella decide bien y le da al profeta, ¿sí? Entonces vemos lo que sucede después. La harina y el aceite no se van a acabar hasta que termina de pasar esa sequía que estaba azotando, ¿sí?, ese territorio. Entonces, la primicia es una llave que nos habilita espacios de expansión. No de equivalencias, ¿sí?, como hablamos de la ofrenda, recuerdan de la ley de correspondencia, ¿sí?, no de equivalencias, no solo de cobertura espiritual, como hablamos del diezmo, sino de expansión y de crecimiento, ¿sí? Entonces la primicia es esa llave que nos habilita a espacios de expansión. Acompáñeme a Romanos 11:16. Y con esto no estoy hablando de estos tres testigos, ¿cuál es el mejor? Bueno, mejor es la primicia porque me da incremento. No. Estamos hablando de tres cosas. Y recuerdan que también hablábamos que el Señor había creado 3 arcángeles para gobernar. Uno que no hizo las cosas en diseño, trajo caos y tiniebla, ¿sí? También hablamos de los 3 testigos, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando uno no funciona bien, cómo trae ese desequilibrio y cómo trae esa falta de diseño, ¿sí? No, empezamos a caminar fuera de diseño. Bueno, con esto no estoy hablando de que vamos sumando punto con la primicia, hurra, y ya no ofrendamos más, y bueno, si el diezmo tampoco, no me trae, la verdad, al final no sirve para nada, no, ¿sí? Cada cosa tiene su diseño y cada cosa tiene su particularidad con la cual el Señor lo diseñó. Por eso son 3 testigos. Vamos a Romanos 11:16.
dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo voy a repetir. Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces acá hay un principio. Si lo primero es santo, también se santifica el resto. ¿Sí? Cuando damos la primicia a Dios, estamos santificando toda la cosecha. Y esto también lo hablamos. Recuerdan que cuando Adán se dio como primicia, el hombre primicias, fue al altar equivocado como maldijo la cosecha, ¿sí? Lo cual hubiese sido, por lo contrario, si hubiese mantenido como esa primicia que era para el Señor, como hubiese bendecido a todas las generaciones, que es lo que hizo Cristo cuando Él vino como primicia, ¿sí? Él santificó toda la cosecha. ¿Por qué? Porque esa primer parte, ese Cristo era santo, entonces santificó y bendijo toda la cosecha. Y recuerdan que también hablábamos que junto con Él, como primicia, subieron todos los santos que estuvieron en la tierra, como primicia también, presentándose como esa gavilla, ¿sí? En ofrenda al Padre. Y lo que eso provocó, lo que eso trajo a todos nosotros, ¿sí? Que nos hizo una congregación de primogénitos y todo lo que eso lleva, ¿sí? Todo lo que conlleva la primogenitura, que también lo hablamos. Por eso decimos que la primicia es algo violento que pasa en lo espiritual, porque puede bendecir y santificar toda una cosecha, como también puede maldecir, ¿no? Cada una de estas maneras de darle al Señor son preciosas, ¿sí? Por eso digo, esto no es para decir cuál es mejor, y bueno, la mejor es la que incrementa, entonces vamos por esta, no. Cada una tiene su parte preciosa, ¿sí? Una ofrenda es algo precioso. Puedo dárselo a la ofrenda a una persona en necesidad, puedo darlo a la congregación, puedo darlo a una autoridad espiritual. Si mi corazón está dirigido por Dios, la ofrenda, aunque termine siendo para otra persona, llega a Él. ¿Por qué hablo de mi corazón dirigido a Dios? Porque si bien hay ciertas pautas que tiene el diezmo, la ofrenda, quién hay que dárselo, cómo hay que hacerlo, al alfolira, ¿no? Pero en todo esto, lo primordial y lo importante es escuchar a Dios qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Porque si no termina siendo ritualismo, decir, bueno, hay que ofrendar, blim, bueno, hay que diezmar, blim. Y terminamos haciendo algo que tiene tanto sentido, que tiene tanto diseño, tanto pacto, en algo tan rutinario como decir, bueno, tengo que darlo, listo, bueno, lo doy. Con esa preocupación que hablamos hoy, ¿no? Decir, hoy tengo que pagar la luz mañana y no sé si me va a alcanzar, pero ya que estoy en la reunión tendría que diezmar o tendría que ofrendar. Y entramos a hacer esos cálculos, ¿sí? Cuando entendemos lo que el Señor hoy nos está hablando, ¿sí? Estas formas de dar son testigos del pacto que Él ha hecho con nosotros. Por otro lado, el diezmo tiene muchas funciones interesantes también. Tiene una señal de pacto, ¿sí? No está sujeto a la ley, ¿sí? Está antes de la ley. Uno puede diezmar con un entendimiento de generaciones, decíamos. Se puede diezmar en justicia conforme a mi corazón, a lo que mi corazón cree que debe hacerlo, ¿sí? Y hasta el concepto de la 10ª parte no sería válido, por esto que decíamos. Y si el Señor nos dice, hoy pactemos con un poco más, o diezmemos un poco más. Muchas veces nosotros tenemos esta necesidad vigente, ¿sí? Lo que les decía recién, es decir, tengo cosas que pagar, tengo deudas que cubrir, y está el dar, ¿sí? Y cómo elijo esto o aquello, ¿no? La manera de trabajar es lo que va a decidir probablemente el tiempo venidero, ¿sí? Y mi estabilidad o mi expansión, o la estrechez o la expansión que hemos de vivir. Por eso es importante entrar a
a una realidad ya no de cálculo aritmético, sino de expansión de justicia. Por eso yo digo, esto es importante que se hable, porque muchas veces estas cosas ya han quedado hasta como rituales, como cosas que debo hacer, y aún sin entender el por qué, ¿sí? Y la primicia, que no se usa mucho, y es de las 3 formas de dar la primera que aparece en la Biblia, la más antigua, ¿sí? Aparece con Abel, con Caín y Abel. La primicia es un honrar a Dios, ¿sí? Es reconocer que es primero sobre todas las cosas. Y es algo que yo decido hacer voluntariamente. Cuando me doy cuenta de que Dios me ha expandido o cuando me doy cuenta que Dios quiere expandirme. Dar un diezmo es más fácil que dar una primicia. ¿Por qué? Porque el diezmo es la 10ª parte, si vamos a lo básico, ¿no? Es decir, bueno, yo ya sé, saco el cálculo, la parte, a ver, la 10ª parte es esto, el 10% es esto. Pero la primicia es lo primero y es todo lo primero, ¿sí? Recuerdan que cuando Josué le pidió todo el botín de la primer batalla. La primicia es decirle, esto es nuevo, te doy esta primer parte a vos, Señor. Y no hablamos acá solamente de dinero, ¿sí? Podemos darle la primicia con nuestro tiempo, podemos darle la primicia con, no sé, te recibiste de abogado y querés darle la primicia al Señor. Bueno, trabajás un mes o X cantidad de casos sin cobrar a personas para poder resolver situaciones legales. Sí, hay muchas formas de dar una primicia y lo hemos hablado durante toda esta serie, ¿no? Que no es sola la parte monetaria. Por eso hablo de decir, tomemos esto con el respeto que se necesita, porque cuando muchas veces tocamos la parte de dinero, tocamos casi siempre el corazón de todos nosotros, porque es algo que está, la plata es algo que está muy aferrada a nuestro corazón y es algo de las cosas más difíciles de desarraigar. Entonces son temas complicados para hablar por esto mismo, porque ya estamos con un preconcepto. A ver, tocame lo que sea, pero no me toques la plata, ¿sí? Pero no estamos hablando de dinero solamente, estamos hablando de ser hasta personas primicia, ¿sí? Pero por eso mismo acá lo que predomina es el escuchar a Dios, es el escuchar al Espíritu y el hacer y obedecer lo que Él nos dice. Cómo dar, qué dar, ¿sí? Obviamente hablando de primicia y esto de que el diezmo es más fácil porque es una parte, pero la primicia por ahí es toda la primer parte, el darlo completo puede ser algo violento, ¿sí? Puede haber muchas cosas que en mi corazón deben romperse, como les decía recién, para que yo pueda dar este paso. Pero al hacerlo yo estoy literalmente ganando una batalla que me permite entrar a una batalla más amplia, a un tiempo de expansión, ¿sí? A esos espacios de expansión que hablábamos hoy, que la primicia era esa llave que me permitía entrar a esos espacios de expansión. Uno puede ofrendar, pero no creer, puede diezmar, dar una primicia, pero no creer. Y lo que Dios aprecia de nosotros, más que el monto o más que la magnitud de lo que le podamos dar, lo que Él más aprecia es la fe, ¿sí? Con la que nosotros lo hacemos. La fe es una joya preciosa para Dios. Y el creerle a Dios, el tenerle confianza a Él, es algo que Dios destaca siempre y lo mira con mucho aprecio, ¿sí? Mucha gente asocia el creer con el entender y es algo distinto. ¿Por qué? Porque la fe nos va a llevar allá donde nuestra razón ya no puede acompañarnos, ¿sí? A veces intentamos entenderla, la fe, pero la fe nos va a llevar hasta ese punto más allá en donde nos dejó la razón, donde nos dejó, bueno, esto ya no lo entiendo, bueno, ahí empieza a actuar la fe.
Porque la fe no está diseñada para ser procesada intelectualmente, ¿sí? Para ser explicada. La fe es una expresión de nuestro espíritu, por eso es difícil entenderla. Que se traduce en el alma, ¿sí? Como confianza. En esencia es la misma experiencia, pero en el espíritu es fe, pero en el alma es confianza. Solo que la confianza tiene que ver con una experiencia del alma, mientras que la fe con una experiencia en el espíritu. Por eso es hasta donde la lógica llega, ahí empieza la fe. Es algo que no lo podemos entender intelectualmente a la fe. Estas dos realidades, tanto fe como confianza, son esenciales para que todo lo que hagamos para Dios, todo lo que le queramos dar, tenga sentido, ¿sí? No tiene ninguna razón que simplemente hagamos cosas si simplemente no vamos a creerlas con todo nuestro corazón. Por eso les decía esto de que esto era necesario hablarlo, porque a veces hasta hemos tenido esto de dar una ofrenda, un diezmo, o darle aún al que nos golpea en casa, ¿no? Para pedirnos algo, lo damos como un ritual, como algo ya que bueno, lo tenemos que hacer, pero en realidad cuando entendemos que tiene que ser todo esto con esa fe que el Señor le agrada, ¿sí? Que lo estamos creyendo con todo nuestro corazón, o sea, ya en nuestro corazón no nos está doliendo el hecho de, ay, tengo que darlo, sino el hecho de que, Señor, yo te estoy creyendo y estoy pactando con vos, estoy queriéndome poner bajo tu cobertura, estoy entendiendo que así como doy, vos me das. En agradecimiento a todo lo que vos me das, yo estoy entregando. ¿Sí? Y Hebreos 11, si después lo lees con detenimiento, es un precioso himno donde va presentándose una cantidad de personajes que le creyeron al Señor, ¿sí? Es como ese cuadro de honor o ese cuadro con los mejores alumnos, los mejores trabajadores que se colocan en la pared. Bueno, eso es Hebreos 11. Están ahí la lista de las personas que le provocaron gran gozo al Señor. ¿Y por qué? Porque ellos vivieron básicamente creyendo. Esa fue su forma de vida. Esa fue en la forma que ellos caminaron, atrapando este diseño de creerle al Señor. El hombre espiritual, aquella persona que realmente aprecia lo que Dios ha hecho en su vida, nunca se va a presentar a Dios con las manos vacías. Siempre va a querer llevarle algo. Siempre va a haber una actitud de ese deseo de querer presentarle algo a Dios, ¿sí? Y eso no necesita ser enseñado. No lo podemos enseñar. Eso básicamente es una consecuencia de la gratitud que debemos tener cuando entendemos lo que Cristo ha hecho. Pero como te dije, no sé si la sesión anterior o dos atrás, que vos hoy entiendas lo que es la primicia y que la apliques a tu vida, no te va a hacer salvo. A ver, vos ya sos salvo, ¿sí? Vos ya eso, ya descartalo, ya sos salvo, porque Cristo ya te salvó por gracia y misericordia. Ya Cristo me salvó por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y esto no es que si no lo haces te es quitada la salvación, no, para nada. Esto te trae un incremento, como decía, esto te trae un beneficio extra de decir, a ver, ¿qué pasa si yo atrapo este diseño? ¿Sí? Porque son esas cosas que el Señor ha plasmado en su palabra, esos misterios, esos diseños, esas perlas que Él ha plasmado ahí para ser atrapadas, ¿sí? Pero como siempre decimos, atrapar un diseño desata una batalla, desata estas controversias, estas cosas de no entiendo qué pasa, pero bueno, ahí es donde tenemos que aplicar la fe, ¿sí? Aprendamos a adorar a Dios no según nuestros propios conceptos, sino según la revelación que Él nos da, ¿sí? Según lo que, ¿qué estás hablando hoy? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo de esto? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Qué tengo que hacer?
El enemigo de la revelación es el ritualismo, ¿sí? No es necesariamente la razón. La razón no es necesariamente el enemigo de la revelación, sino es el ritualismo. Y el ritualismo me hace hacer cosas, pero solamente porque debo hacerlas, ¿sí? Porque están programadas. Cuando lo que Dios espera de nosotros siempre es la respuesta espontánea a su gracia y a su misericordia. Eso es lo que Él espera. Una respuesta espontánea nuestra, esa respuesta a esa gracia y esa misericordia que recibimos de parte de Él. Espontánea porque es lo que, a ver, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que dar? ¿Qué es lo que estás esperando hoy de mí? Estas tres formas de dar son tres testigos, ¿sí?, de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y es nuestra decisión el poder tomar esto, agarrarlo y decir, yo camino con esto, o sencillamente decir, yo no entiendo, decido trabajar toda mi vida y obtener lo que gane y punto, ¿sí? La salvación la tenés igual, repito, esto no es para condenar a nadie, pero sí son cosas, son diseños que están para ser atrapados, ¿sí? Y para ver cómo el Señor ha preparado ese camino próspero para que nosotros caminemos en ellos utilizando estas cosas que por algo Él las trajo, Él las diseñó y Él las suelta, ¿sí? Más allá de esto, no se trata de que hago esto para que no me falte o tener abundancia, ¿sí?, como decíamos hoy, sino es que nosotros vivamos cumpliendo un propósito y reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él, ¿sí? Estos tres testigos son nada más ni nada menos que caminos preparados para bendecirnos. Él no quiere otra cosa que bendecirnos, ¿sí? Hablamos de que es un Padre dador. Su esencia es dar, es bendecirnos. Y tanto el diezmo, la ofrenda como la primicia son caminos por los cuales Él nos puede bendecir aún más, ¿sí? Con más revelación, con lo que nosotros podamos dar, pero con caminos espaciosos, con espacios expandidos, ¿sí? Con esas cosas Él nos quiere bendecir. No solo llevémoslo a lo monetario, ¿sí? Pero son tres testigos que el Padre ha preparado para dar testimonio del pacto que Él ha hecho con nosotros, del compromiso que Él tiene para con nosotros. Entonces, esto es un poco lo que quería cerrar con esta parte práctica, ¿sí? Que les repito, no era fácil para mí hablarlo porque como autoridad uno por ahí lo puede tomar como que están pidiendo plata o no. Ya les digo, lo soltamos como esas perlas preciosas que las agarras y las tomás y probás, o las podés dejar ahí, no pasa nada. Pero acá hay un diseño por atrapar, ¿sí? Más allá de que hablamos de diezmo y ofrenda porque formaba parte de este grupo de tres testigos, pero estábamos hablando de la primicia, de la batalla que se desata frente a la primicia, cómo el enemigo está y el mundo está más que agazapado esperando atrapar esas primicias, porque saben, ¿sí? La tiniebla mejor que nadie sabe lo que este diseño desata en lo espiritual. Obviamente que ellos los transgiversan, ¿sí? Contaminan este diseño haciéndolo antidiseño, ¿no? Pero lo hacen porque ellos saben lo que esto provoca. Ellos saben lo que espiritualmente el dar una primicia, el ser una primicia provoca en el mundo espiritual. Entonces, que hoy podamos haber escuchado y entendido un poco más profundo sobre este tema, nos hace tener que hacer algo al respecto, ¿sí? Nos hace decir, bueno, ¿qué hago yo como primogénito? ¿Qué hago yo como, aún si no soy primogénito de sangre, pero puedo robar esa primogenitura, por así decirlo, como hablábamos la semana pasada? ¿Qué es lo que conlleva ser primogénito? ¿Sí? Que puedas entender que hay una fuerza sobrenatural en vos esperando ser desatada, ¿sí? De poder entender todo lo que provoca ser una persona primicia. y de entender que
qué hermoso todo lo que Cristo ha hecho como primicia, qué hermoso todo lo que nos fue dado como primicia a través de Cristo. Entender este diseño nos hace poder atrapar todas aquellas cosas que el Señor está derramando sobre nosotros este tiempo. Un tiempo que ya les digo, se acerca Pascua, que es un nuevo tiempo, que es una puerta por cruzar, y poder entender todo esto nos lleva a que podamos tener esperanza de que Él quiere expandirnos, que Él quiere llevarnos a esos lugares espaciosos, a esos espacios de expansión que tiene preparado para nosotros, pero hay una batalla que se está soltando y que debemos ganar, ¿sí? Y Él ya nos dio ese camino con todo lo que necesitamos para caminarlo, ¿sí? Él ya nos prosperó. Debemos atrapar ese diseño, debemos atrapar ese propósito por el cual el Padre nos trajo a esta tierra, ¿sí? Eso especial que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que podamos caminar sobre esa prosperidad, ¿sí? Espero que esta palabra no se haya tomado con el espíritu incorrecto, pero sí que pueda dar el fruto que el Señor quiere que dé, ¿sí? Como oramos hoy, en esa tierra virgen que hoy somos nosotros, porque a veces damos por caído todo el concepto, todo conocimiento que tenemos para poder atrapar lo nuevo, ¿no? Para poder entender las cosas nuevas y los misterios nuevos que el Señor quiere revelarnos. Así que con ese espíritu, con esa intención, hoy fue soltada esta palabra, esta semilla, y toda esta serie preciosa que nos acompañó por estas 6 semanas de poder entendernos, de poder sabernos primicia, de poder gozar de un Cristo primicia, de poder entender lo que el Señor hizo, cuál perfecto fue su plan, su diseño, para que todo concuerde, para que todo suceda, para que podamos gozar de su bendición, de su abundancia, de poder disfrutar de lo que el Padre ha preparado y nos ha dejado en este camino a transitar. Vamos a orar, ¿sí? Para terminar, te invito ahí donde estás a que puedas tomarte este tiempito de agradecimiento. Papá, te damos gracias por todo esto que has soltado, por todo esto que has diseñado para nosotros. Señor, que puedan caer, Señor, velos de nosotros, que pueda caer falsos entendimientos, falsas estructuras, que puedan caer, Señor, en este tiempo, para que todo esto que hoy vos nos querés mostrar pueda ser, Señor, el motor, Señor, el empuje para pasar a un nuevo nivel, Señor. Como nos hablabas, que la primicia está diseñada por el cielo para llevarnos a un nivel más. Papá, queremos, Señor, ese espacio expandido que tenés para cada uno de nosotros. Queremos pasarlo, queremos pisarlo, queremos caminarlo, Señor. Pero queremos, Señor, hacerlo con fe, queremos hacerlo, Señor, con eso que a vos tanto te agrada, Señor. Queremos creerte con todo nuestro corazón. Señor, todo esto que has soltado, Señor, para bendecirnos, para llevarnos a ese lugar, Señor, que vos tenés preparados para nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas estas semanas que nos has acompañado, que nos has hablado, que nos has llevado, Señor, a poder entender un poco más profundo todo lo precioso que nos has dado, todo lo precioso que has hecho por nosotros, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Y que sea, Señor, tu Espíritu hablando más fuerte que cualquier otra voz que quiera venir a traer confusión, que quiera venir a traer condenación, que quiera venir a traer
a levantar voces incorrectas, Padre, que sea tu voz sonando como trueno, Señor, como ese rugido de león que apaga y calla, Señor, cualquier voz que quiera levantarse. En el nombre de Jesús, sea tu voz sonando, Señor. Sea tu voz sonando, Señor. Esa canción, Señor, que cantas día y noche sobre nosotros. Padre, calibra nuestros oídos solamente para escucharte a vos. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Te amamos, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria, todo honor, Señor, solo a vos, que sos el autor de todo esto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, gracias por estar ahí, por aguantarnos 6 semanitas con esta serie. Espero que haya sido de bendición para vos, para tu hogar, para tu casa, y te esperamos con lo nuevo que viene, que no sabemos qué será, pero es bueno poder estar todas las semanas juntos en un mismo espíritu aprendiendo de nuestro Creador. Gracias, te bendigo, que tengas paz. La gloria que me diste yo les doy, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado, así como me amas a mí. Ahora yo levantaré mis ojos a los cielos y diré: Padre, la hora llegó. Glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti.
cielo y en la tierra.